interesante. Y en este debate, la verdad es que creo que somos unos 13 ponentes los que estamos presentes, no solo los ponentes, sino que contamos con personas del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica, porque lo que has comentado, Fernando, encaja mucho con cosas que ya se estuvieron planteando, entiendo, la semana pasada en la jornada de Kogan, y yo creo que es el momento de encajar y responderse a la pregunta, ¿no? de por dónde seguimos. Probablemente las jornadas de la semana pasada de Kogan era la parte un poquito más, no digo administrativa, ¿no? Pero de nos contar un poco esta herramienta y un poco las pasos a seguir. La jornada del día de hoy ha tenido un poco más por objetivo presentar las inquietudes del sector, y a partir de aquí, pues nada, yo creo que podemos empezar ese debate. No ha habido muchas preguntas hasta ahora. Perdón, Salva, hay un comentario de Odón que obviamente defiende nuestro inventario y estoy completamente de acuerdo que nuestro inventario, ese documento zootécnico, creo que solo lo hizo Australia en su momento para algunos animales. Ese esfuerzo que se ha hecho desde España no se ha hecho en ningún sitio. Llevamos como 20 años trabajando en poder caracterizar eso. Tenemos un inventario maravilloso, pero aún tenemos mucho margen de mejora. O sea, tenemos uno de los mejores inventarios, pero somos el primer productor de Europa. Tenemos que dar ese saltito a tener el mejor inventario. Es decir, Reino Unido y demás sí que recogen todas estas medidas, tienen sus propios modelos. Nos falta ahí dar un saltito más, que estamos muy bien posicionados, pero nos falta dar ese saltito. Vale, mientras tanto, a ver, yo creo que para iniciar, de dos preguntas, tanto de Rosa como de Teresa, parece emanar la duda de, vale, hablamos mucho, pero esto en la práctica, ¿qué, no? Si alguien necesita algún asesoramiento, ¿quién le asesora en qué hacer? ¿Cómo vamos integrando todo esto en el día a día? Yo no sé si alguien se atreve a ir contestando esta primera pregunta, mientras el resto os vais animando a contestar. Yo, mira, ya que venía de hablar y ya vengo calentito, sin ser, a ver, creo que hay que buscar gente que controle de esto, pero es verdad, quién sabe. Independientemente de esto, creo que sí que es verdad que necesitamos un sistema en España que nos asegure, que nos certifique que una medida concreta va a reducir X lo que sea, ¿vale? Hemos visto aquí experiencias muy chulas, gente que se ha asesorado bien de centros de investigación y demás, pero que tengamos algún tipo de sello de tal que nos diga, oye, mira, esto que te está diciendo que reduce un 30, reduce un 30. Se ha hablado antes del VERA, los protocolos VERA, que son los protocolos europeos. Creo que habría que dar un empujón, ¿no?, por estar ahí también, porque al final lo que viene con este sello y la empresa que viene a venderte lo que sea, pues ya sabemos que efectivamente va a reducir tal y que se va a reconocer. No sé, eso un poco como aporte. Bueno, yo si me permitís, Salva, quería hacer una aportación al debate este. Claro, perdona, yo os presento, Sí. Es Javier, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Perfecto. Están con nosotros por parte del Ministerio de Agricultura Javier Piquer y por parte del Ministerio de Transición Ecológica María José Alonso, ¿vale? Y yo creo que como os comentaba antes, yo creo que hay que buscar el complemento, ¿no?, entre lo que presentasteis la semana pasada y aquí donde hemos querido resaltar un poco las inquietudes de todas estas empresas, y todo esto que vamos saltando seguro que podéis dar una visión de todo lo que estáis haciendo. Gracias, Javier. Bueno, sí, pues para empezar y recoger un poquillo el testigo de lo que decía Fernando, pues es verdad, nosotros hemos hecho un trabajo importante para llegar a un nivel de precisión que podríamos decir que es 2, casi 3, pero que ahora es el momento de tener en cuenta otra serie de factores y repercutirlo en inventarios. Y esa es un poco la idea del nacimiento de Kogan también, ¿no? Que Kogan va a permitir, por un lado, que esa información sobre el tipo de alimentación, crecimiento de los animales, que él decía que no se sabe exactamente cómo es en cada granja, pues el ganadero al declararlo en Ecogan, eso va a repercutir directamente en el cálculo de emisiones. Y como la metodología de Ecogan es la misma que se utiliza en inventarios, y para eso nos hemos coordinado con el Ministerio para la Transición Ecológica, pues toda esa información repercutiría inmediatamente en inventarios. Eso en cuanto a la alimentación.
En cuanto a la aplicación de otras MTDs, vaciado de fosas, tipo de emparrillado, etcétera, etcétera, también, porque el ganadero de porcino va a ser primero porcino, pero luego será en aves, va a tener que declarar qué tipo de instalaciones tiene, qué tipo de medidas aplica, etcétera, etcétera. O sea que todas esas medidas están contempladas. Y en caso de asesoramiento, digamos que nosotros lo que incluye Ecogan son aquellas medidas que están reconocidas y que tienen un porcentaje de reducción asociado, con lo cual cualquiera que quiera hacer una estimación de cuánto ahorraría con una medida concreta dispone de un simulador de explotaciones, con lo cual ahí puede entrar, meter todos los datos que quiera. Si está pensando en hacer una granja nueva, pues también puede meter toda la información, jugar con distintas alternativas, asociar varias técnicas, porque a veces la reducción de una, o sea, de dos técnicas asociadas no es la suma de las dos, y puede obtener la información de todo aquello que está reconocido. Las técnicas que no están reconocidas, pues tenemos que ver cómo las reconocemos, qué porcentaje de reducción se les asigna y cómo se reflejaría eso en inventarios. Pero nuestra intención era esa, es decir, vamos a tener información real para poder llegar a un mayor nivel de precisión, porque si no, aplicando solo los valores por defecto, pues nunca vamos a llegar a cumplir las reducciones que nos impone la directiva de techos. Y sin ser capaces de computar las MTDs, no vamos a ser capaces de hacerlo. Y ya contesto a una pregunta, la jornada de Ecogan no está grabada, ¿vale? Era porque la he visto por ahí por el chat. Bueno, sin duda, Ecogan, si ahora te paso, María José, sin duda Ecogan se puede alinear mucho. Yo sí que la seguí, la verdad me parece muy interesante todo lo que se presentó allí. Tal vez alguna de las dudas que sí que se están planteando aquí es lo que has comentado, Javier, que aún está pendiente de ver cómo se acaba de resolver, ¿no? Y es si alguna empresa desarrolla un sistema de estos que no están perfectamente reconocidos, claro, si habrá algún procedimiento que a lo mejor es por el mismo método que los otros, ¿no? Que son a lo mejor por publicaciones científicas, entidades de certificación, ha habido bastantes consultas también relacionadas con si algo se puede certificar por una empresa certificadora y la cosa parece que no está clara. No sé si ahora que querías hablar, María José, también si tienes alguna información o complementas lo que quería comentar Javier. María José. Buenos días a todos y muchas gracias por habernos invitado. La verdad que enhorabuena por la jornada, porque todas las intervenciones yo creo que han dado información muy valiosa y desde el punto de vista ya la última parte de Fernando, que ha sido yo creo que la explicación que ha dado para alguien que no conozca los inventarios, que es, bueno, pues los hacemos en colaboración el Ministerio de Transición Ecológica con la ayuda del MAPA para la parte de porcino, pues ha dado una visión muy, muy sencilla dentro de la complejidad que esto tiene. Y quería comentaros, porque bueno, pues igual que en las negociaciones de Naciones Unidas las conoce casi todo el mundo, las negociaciones del Convenio de Ginebra, que es el que regula el amoníaco, no son tan conocidas, es el hermano pobre bueno, pues de los temas vinculados a las emisiones. Y pues la semana pasada tuvo lugar una de la parte de las negociaciones que tiene una duración de una semana y precisamente se hacía mención al tema del amoníaco y a un estudio realizado por el Reino Unido que lidera la Task Force de Nitrógeno Reactivo, que yo creo que Salva conoce bien porque en algún momento asistió, y mencionaba la reducción de costes asociada a la reducción de emisiones, que eso es algo que hasta ahora, bueno, pues en algunos foros se comentaba, pero no de manera generalizada, y creo que es algo que hoy también habéis mencionado en distintas ocasiones y que es interesante tenerlo en cuenta. Tomando el testigo de lo que decía Fernando, de la necesidad de mejorar el inventario para que los esfuerzos que realizan los ganaderos tengan reflejo, somos conscientes de ello y estamos trabajando.
en ver cómo las MTDs, más allá de que Ecogan nos pueda suministrar información, la información que suministre Ecogan, como sabéis, el inventario se realiza con datos de 2 años antes, con lo cual si Ecogan nos suministra información en el 2022, hasta el inventario que realicemos en el 2024, esa información no se podría incorporar. Ahí que estemos viendo cuál es la posibilidad bueno, pues en estos años hasta 2024, ver cómo podemos hacer para que el esfuerzo que realizáis tenga reflejo en el inventario. Odón ha dicho, y se lo agradezco mucho, que el inventario de España es uno de los mejores, sobre todo en lo que respecta a gases que no son gases de efecto invernadero, es decir, lo relacionado con el amoníaco. Y le agradezco que haya dicho que España ha sido premiada, porque ha sido premiada cuatro veces y este año ha sido premiada de nuevo, con lo cual, bueno, pues es cierto que hay que mejorar muchísimo, pero cuando nos comparamos con otros países, bueno, pues no estamos tan mal y bueno, con un margen de mejora efectivamente muy grande. Deciros con respecto a la pregunta que ha hecho Salva de posibles nuevas o cómo se reconocerían MTDs o nuevas tecnologías. Ahí es algo que queremos trabajar desde el Ministerio y desde nuestra subdirección en concreto. De hecho, bueno, pues hemos atendido algunas reuniones donde nos han presentado tecnologías. Lo que pasa que es complejo el valorar y el poder valorar efectivamente las reducciones que estarían asociadas y si eso tendría una posibilidad de ser aprobado. Estamos abiertos a escuchar, a valorarlas y, por supuesto, si hay información científica que apoye esas reducciones asociadas a unas metodologías, estaremos encantados de escucharlas. También creo que es importante que España esté presente en todos los foros, ya no solo la Task Force que hablábamos antes de nitrógeno reactivo, sino cuando se negocien futuros BREF, que ahí es donde quedan recogidas las MTDs, pues que haya una implicación de España fuerte con las nuevas tecnologías que hayamos desarrollado, para que al final nuestras tecnologías sean las que estén ahí entre las que se recogen y no sean otras que a lo mejor no son de aplicación tan directa o que las reducciones que se pongan no sean las que aplican en España. Con lo cual ahí yo creo que jornadas como la que hoy habéis organizado también nos pueden servir de ayuda para ser todos uno e ir con una postura consensuada a todos aquellos foros en los que podamos defender, en este caso, la importancia del sector porcino español. Pues nada, muchas gracias y si hay alguna otra pregunta, encantada de responderla. Muchísimas gracias, María José y Javier, por seguirnos y por aportar vuestro punto de vista, que sin duda es fundamental. Dani, tienes la mano levantada, imagino que quieres decir algo. Bueno, quería comentar algo a los comentarios de Fernando y en general a la pregunta que se tenía. ¿Qué camino debemos seguir? Yo aquí he apuntado 3 cosas. ¿Qué debe hacer el sector? Debe hacer llegar información veraz, ¿vale? Si no, vamos a tener, digamos, unas conclusiones poco realísticas. Y lo digo con todas las palabras. O sea, veraz quiere decir que refleje la realidad promedio de la empresa y no solamente en los puntos élite de la empresa. Segundo, la administración debe reconocer las medidas objetivas o las mejoras objetivas. Y, por tanto, debe generar un equilibrio de reconocimiento de lo que es cierto y de no reconocimiento de lo que no es cierto. En caso contrario, se genera confusión y desánimo para los que lo hacen bien. La ciencia debe aportar soluciones contrastadas. Soluciones en el mercado hay muchísimas. Contrastadas, menos. Y demostradas a medio y largo plazo, menos. Entonces, digamos que la contrastación de todas las mejoras para que realmente cuando incluyamos ese conocimiento en cualquier método de trabajo
sea funcional, demostrable y validable a nivel de Europa, requiere la consistencia de todas las partes de esta cadena. Y desde esa óptica, siguiendo con el comentario del documento de inventario de emisiones, creo que intentamos, yo tuve la suerte de coordinar un grupo de personas con mucho conocimiento de varias áreas, mucho más que yo, a los cuales les agradezco la ayuda que me prestaron, pero lo que creo que hicimos o intentamos hacer era incorporar en ese documento todo el conocimiento existente que tuviese una cierta garantía. Y así creo que hay que abordar. Documentos todo técnicos, la representación de la realidad de España debe recoger lo más posible la información que exista. No podemos recoger lo que no existe. Y cuando uno repasa, como habéis visto, y Fernando ha resaltado la complejidad del documento y el conjunto de información que se requiere, hay multitud de variables de las cuales aún se dispone, desgraciadamente, de muy poca información. El BDPOR, que es un ejemplo. Yo fui uno de los pioneros del BDPOR hace ya unos cuantos años. Creo que debería haber evolucionado más y debe seguir evolucionando. Y paralelamente debe incorporarse o desarrollarse bases de datos que ayuden en esta línea. Creo que Kogan tiene una de esos objetivos: recoger información representativa o veraz del sistema de producción. Pero depende de que el sistema de producción lo incluya de forma veraz. Entonces, es un poco mi reflexión global de por dónde deberíamos seguir caminando. Gracias. Muchas gracias, Dani. Pues muy claro y muy directo. Yo creo que es la línea a seguir. No sé si de los demás participantes tenéis alguna cosa que queréis comentar. Si no, pasaría a ver las preguntas. Yo creo que hay bastantes dudas por parte también de los productores de a qué atenerse, ¿no? Es decir, saben que hay una normativa bastante concreta en algunas cosas, pero no saben, pues, por ejemplo, puede haber dudas, como plantea una persona, de respecto al diseño de las fosas o a qué tecnología aplicar. Entonces, ¿a quién tendrían que atenerse? A lo mejor en los servicios de sus comunidades autónomas o las organizaciones de productores, las integradoras. No sé cuál es la forma mejor de canalizar todo esto para que llegue al productor, que al final yo creo que tiene muchas dudas de toda la información que le está llegando. Si me permitís un comentario, Salva, a este respecto, y siempre desde este lado, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Yo creo que en el sector nuestro durante muchos años hemos tenido y seguimos teniendo asesoría muy buena en diferentes ámbitos. Asesoría en sanidad, asesoría en bioseguridad, asesoría en reproducción, asesoría... Y digamos, esta asesoría que empieza a ser muy necesaria, porque además son conceptos, digamos, hasta ahora inhabituales. Empiezan a sonar el sector. Claro que se sabe que hay que cumplir con ciertas cosas, pero no se sabe muy bien cómo hay que cumplir. Tampoco hay una lista, aunque Javier explicaba antes, es verdad que está ahí el ECOGAN para hacerlo, pero algunas, como decía también Daniel hace un momento, pues en la base científica no está a lo mejor tan sólida como se debería. Es decir, hay cierta indefinición, a zonas grises todavía, aunque es verdad que ya se puede ir haciendo mucho. Probablemente también se necesite, digamos, estructurar un poco esta asesoría también, igual que las otras ya han calado y van a seguir estando ahí, pero necesitemos que se incorpore de una manera rutinaria esa asesoría, digamos, en sostenibilidad, en disminuir emisiones y sobre todo en hacerlo parte de la rutina, algo que desde mi lado, yo estoy en el día a día un poco del trabajo de la industria, es que todas estas actividades no deben quedar desconectadas del trabajo del día a día. Es eso lo que va a marcar realmente la diferencia. Por supuesto, tenemos una muy buena base teórica para ir haciendo, pero quizá uno de los desafíos sea el conseguir que, igual que ya tenemos ciertas rutinas de cuidado de la sanidad, de la bioseguridad, de este tipo de cosas, que también incorporemos estas cuestiones. Cuestiones no solo, evidentemente, que miremos las etiquetas de los piensos, si la proteína está para arriba o para abajo, sino también, pues, revisar chupetes, por así decirlo, ¿no? Un chupete puede ser una fuente extraordinaria de perjuicio, ¿no? Porque diluye el purín, porque genera más volumen a transportar, por mil cosas, ¿no? Entonces, quizá promover... y de hecho el Real Decreto también habla de formación en general, o sea, no solo por la parte medioambiental. Quizá promover esa formación tanto a nivel de granja como por, digamos, consultores especializados en un tema que no es ni sencillo
ni inmediato ni de tradición, desde luego que ayude a que esto verdaderamente vaya aterrizando en el sector como se espera y se necesita. Pues muchas gracias, Carlos. Yo estoy muy de acuerdo, vamos, con lo que dices, y de hecho en el último año, yo no sé el resto de ponentes, pero a mí por lo menos sí que me ha llegado muchas consultas relacionadas con esto, que si estaban desenfocadas era a lo mejor por desconocimiento, es decir, empresas intentando pues proponer una solución, en algunos casos con todo el sentido del mundo, en otros casos absolutas barbaridades, pero simplemente por el desconocimiento de este asesoramiento, ¿no? Yo creo que eso va a ser fundamental. A ver, jornadas como esta están pensadas precisamente para esto. Al final el mundo de la investigación tiene que estar cerca de la empresa y tenemos que dar un poquito estas consignas, ¿no? Para ir guiando también hacia la reducción de emisiones. Javier, ¿tenías un comentario? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer y que nosotros lo estamos intentando, vosotros por vuestra parte también organizando jornadas como la de hoy, pues le estáis dando difusión a la necesidad de reducir emisiones. También, yo en el caso del porcino también quería comentar que hay una decisión comunitaria que obligaba a que todas las autorizaciones ambientales integradas estuviesen revisadas en febrero de este año. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que estamos comentando hoy no son de hoy. O sea, ya hace tiempo que son de aplicación o que nos tendríamos que haber preocupado por aplicarlas y que quizá ahora vamos un poquito más pillados de tiempo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay documentos de referencia, pero yo entiendo que para una persona que es un ganadero con una granja de tipo medio, que no sea una granja grande, que no esté en una integración, es bastante complicado el poder sacar la información de qué métodos puede aplicar o no para poder reducir sus emisiones. Y que en ese caso pues, va a necesitar un plan de asesoría para tener todo su sistema integrado de gestión de la granja, etcétera, etcétera. Pero bueno, es la tendencia que hay ahora. Vamos a tener que ir por ahí o si no vamos a tener que reducir cabaña ganadera. Entonces simplemente hay que seguir difundiendo, hay que seguir diciéndole a la gente que tiene que interesarse por esto, hay que hacer una labor de seguimiento y luego también pues, que ese servicio de asesoría que comentaba Carlos, pues que cada vez sea más habitual y que le ayude al ganadero que no tiene la capacidad de llegar a toda esta avalancha de información que necesita para poder reducir emisiones. Pero por nuestra parte, pues lo que podemos hacer es difundirlo, insistir en el tema y seguir trabajando mientras llegan las herramientas para calcularlo. Muy bien. Ahora que te tengo, Javier, y puede ser también pregunta para María José, hay bastantes consultas respecto a Kogan. La verdad es que es una herramienta que puede ser vehículo para mejorar todo esto, sin duda, ¿no? Han preguntado por la jornada. Yo entiendo que Kogan se encuentra fácilmente en la web del Ministerio. Preguntan también, hay una pregunta concreta sobre el simulador que dices, que entiendo que es en el propio programa. Puedes tomar distintas opciones y ver cuáles son los cambios, ¿no? Y si cumples o no cumples con el decreto. ¿Es así? Sí, vamos a ver, para explicaros cómo está cómo está Kogan ahora mismo. Nosotros lo tenemos en un entorno que llamamos en el Ministerio de Integración. Este entorno lo que quiere decir es que es un acceso restringido, no está en la parte pública de la página web del Ministerio todavía, porque hemos dado acceso a ciertos usuarios para que puedan verificar cómo funciona, ¿vale? Con la experiencia que ganemos con este uso, lo que vamos a hacer es mejorar el sistema y antes de final de año queremos tenerlo ya en producción y a disposición de todos. Cuando el sistema esté en la parte pública del Ministerio, se podrá acceder a él y con el código de usuario o contraseña basado en el NIF de cada uno, si ese titular de NIF tiene una granja asociada, podrá entrar en su granja. Si es una persona física, como cualquiera de nosotros, cualquier persona de la calle puede entrar y en ese caso solo podrá acceder a lo que llamamos el simulador. Es decir, si tienes granja, puedes acceder a tus granjas y a un simulador.
Si eres público en general, te tienes que registrar, pero solo puedes acceder al simulador. Y ahí puedes cambiar todo lo que quieras y generar todos los informes que quieras en base a los cambios que vayas haciendo, ¿vale? Nuestra idea es que junto con esa información que se obtiene, que aparezca un listado con la reducción que resultaría al aplicar cada una de las MTDs. O sea, para que si alguien tiene la duda esa de cuánto reduzco si hago esto, le salga directamente en un informe. Ese es el planteamiento que tenemos ahora mismo para que le sea fácil. Y también lo que sí que hemos tomado la decisión de que sea con un registro para saber exactamente cuánta gente accede al sistema y que no sea público 100%, por así decirlo, aunque es muy sencillo, como cualquier otra página web, como si quieres tener un Gmail, pues te tienes que registrar y lo utilizas, ¿vale? Gracias. No sé si María José querías añadir algo y no, estamos llegando casi a tiempo, pero si quedan consultas o preguntas, pues bueno, no pasa nada si nos pasamos algún minutito. Hay también consultas respecto a la normativa, ¿no? Hay al nuevo Real Decreto de porcino, en el cual habla un poco de que puede haber diferencias interpretativas o de valoración entre comunidades autónomas. Yo creo que los productores están pidiendo claridad, ¿no?, en todo esto, y hay veces como que en un Real Decreto muy integrador como este hay como muchas cabezas visibles, ¿no? Vosotros evidentemente desde los ministerios, pero luego están las comunidades autónomas también con la componente ambiental y ganadera, ¿no? La pregunta es, ¿en qué medida a lo mejor se deja en manos de las comunidades autónomas luego avanzar más o de forma diferente en función de lo que ellas consideren o de su realidad ganadera? En este sentido, Javier, si quieres responder tú mejor que yo puedo decir que como representante del MITERT en la Mesa de Ordenación de los Sectores Ganaderos se está elaborando un documento de preguntas y respuestas para que precisamente esto no suceda, y a esa mesa asisten representantes de todas las comunidades autónomas. Y por parte del Ministerio de Transición Ecológica se traslada también la información a nuestras contrapartes medioambientales de las comunidades autónomas, que se entiende que ya previamente ellas en sus regiones pues, han llegado a un acuerdo de la posición o de lo que se transmita en esa mesa de ordenación. Con lo cual, bueno, pues el engranaje está montado, tenemos que empezar a trabajar, pero la idea es que todos vayamos en la misma dirección y que las respuestas que se den en las comunidades autónomas sean coherentes en unas y en otras. Sí, bueno, María José lo ha explicado perfectamente. El propio Real Decreto crea el órgano colegiado para coordinar lo que es la aplicación del Real Decreto, y ahí es donde, en caso de que haya dudas, cuestiones de interpretación, pues se puede debatir, y también es una forma de coordinar que la aplicación de la norma, que es competencia de las comunidades autónomas, pues que vaya todo en el mismo sentido, ¿no? Que no haya grandes diferencias de aplicación entre unas y otras. Gracias. Fernando, creo que querías comentar algo. Sí, bueno, a ver, son reflexiones un poco que van saliendo, ¿no? A medida que esto, y yo sé que ya estamos en hora, ¿no? Y que encima empieza a hacer hambre, pero incluso por dejarlas abiertas. Claro, está claro que una cosa es el tema de inventarios, ¿no? Del que he hablado, de que cómo podemos permear en inventarios y toda esta cosa. La gente, por lo que veo en el chat, está un poco preocupándose de cómo una medida concreta podíamos llevarla o certificarla para que entre a formar parte de estas MTD, digamos, reconocidas oficialmente, que eso igual habrá que trabajar en algún tipo de protocolo para que una medida llegue de la invención a estar reconocida como tal y que se reconozca su efecto, eso, bueno, con toda la ciencia y mediciones detrás. Pero más allá de esto, yo estaba pensando que, claro, nos estamos centrando en inventarios, pero aquí hay otra parte muy importante que es todo el tema de las certificaciones, ¿no? Hemos visto que antes ha salido la certificación de bienestar animal, tal. Este etiquetado que se está planteando, que se ha comentado y que incluso a nivel industrial a lo mejor hasta interesa igual o más que los inventarios nacionales.
no sé, ¿nos podemos plantear tener algún tipo de certificación, de etiquetado? ¿Hacia dónde nos podemos mover en ese sentido? Igual que la eficiencia energética, ¿no? El ABCD en función de nuestras emisiones, que probablemente sea más ágil que reconocerlo en el inventario, ¿no? Como decía María José, que tarda 2, 3, 4 años lo que hagamos hoy. No sé si es una cosa que se está planteando, que no, que interesaría entrar o como que es casi abrir un melón nuevo, ¿eh? No sé si igual me meto en demasiado. Yo no sé, ahí a lo mejor Ignasi, vosotros en vuestro trabajo estuvisteis peleándoos con el tema de certificación y no sé si lo disteis hasta por perdido. Sí, nosotros intentamos plantear a través de AENOR la certificación, ¿vale?, de las reducciones. Al final es un poco, pues es otra forma de actuación lo que está preguntando la gente, ¿vale? Pero yo sí que estoy muy de acuerdo con Fernando en lo que está comentando ahora, porque más allá de, de cumplir con todas las normativas y de llegar a esos inventarios y conseguir cumplir con Europa, desde un punto de vista del productor primario, creo que se puede sacar un partido importante precisamente en valorizar esas actuaciones. Es decir, nosotros al final este desarrollo evidentemente lo hacemos por concienciación y por reducción de emisiones, pero no nos engañemos, eso también queremos que tenga un impacto en el producto final que nosotros vamos a vender, ¿vale? Con lo cual, tan importante como poder estar dentro o justificar que se hacen una serie de medidas, para nosotros es incluso cuantificar, ¿vale? Porque al final una de las cosas que, por ejemplo, nosotros valoramos, ya no dentro de este campo, sino en otros campos, que si al final los valores se aportan por tablas, ¿no? O sea, nosotros tenemos determinadas acciones, justificamos que científicamente esto implica una reducción, pero muchas veces, hecha la tabla, los valores reales dejan de medirse y las cosas evolucionan relativamente rápido y a veces tablas, nosotros a veces, ya te digo, yo no soy especialista en lo que es la nutrición animal, sino más agricultura, pero muchas veces las tablas quedan obsoletas rápidamente. No por la definición directa de esa acción concreta, sino por la toma de otras medidas secundarias que también tienen impacto en eso. Entonces nosotros, desde el punto de vista al final, decidimos hacer este tipo de inversiones para poder nosotros calcular realmente y en un futuro poder decir el impacto de las producciones de nuestras granjas. Es decir, más allá de que estemos cumpliendo o no con toda la normativa, sino decir el impacto que nosotros tenemos al producir es este. Y utilizar esto realmente como un arma comercial. O sea, una venta, darle un valor añadido a ese producto. Con lo cual sí que creo que es relevante lo que está comentando ahora Fernando, más allá de ceñirnos a una normativa que nos recoge unos usos que nos justifican unas reducciones para poder hacer el inventario, que es importante, es muy importante para poder justificar reducciones a nivel europeo, pero siempre desde el punto de vista del productor creo que hay que sacarle potencial y no hacer las cosas por obligación, sino por luego poderle sacar un valor añadido. Muy bien. Yo creo que además podría ser una vía, ¿no? Si se consiguiese alguna vía de certificación de medidas de reducción para que sería fácilmente a lo mejor implementable en herramientas como Ecogan, ¿no? Independientemente de al final, nosotros no hemos podido hacer la homologación porque nos han dicho, claro, evidentemente no se puede homologar lo que aún no está descrito cómo medirse, ¿vale? Hemos visto en diferentes presentaciones cómo se están estudiando sondas. Se están estudiando sondas de bajo coste que pueden ser operativas, pero aún se están definiendo, por lo menos visto desde fuera, los métodos para cuantificar esas emisiones. Yo creo que es, desde nuestro punto de vista, lo importante hoy en día, más allá de las acciones a tomar, es definir esos métodos. Porque esos métodos, por caros que sean, no van a ser caros si son fiables. Porque nosotros, evidentemente, desde un punto de vista de mercado, después se le va a sacar un rendimiento seguramente a esos desarrollos. Muy bien.
Muy bien. Yo creo que podemos tener una última pregunta antes de cerrar, David, para no extendernos mucho, que seguro que tenéis pues eso, las agendas muy apretadas. Sara Mateu nos plantea, si los valores de referencia, esto a lo mejor puede ser para Javier o para María José, los valores de referencia en los que entiendo que se toman para el Real Decreto de porcino, si son los de las bases zootécnicas del año 2015, o a lo mejor serían las de 2005, que son las que se utilizan para los escenarios de reducción de emisiones en los inventarios. Bueno, ¿Queréis por eso? si no recuerdo mal, yo creo que los valores que se incluyeron ahí eran los de 2015. Y también es verdad que hay que tener en cuenta que estos documentos se revisan digamos, con una periodicidad de 5 años. O sea que ahora estamos empezando los trabajos de revisión del documento de porcino y luego se va a seguir con la serie histórica tal como la tenemos. Entonces, lo que pueda cambiar en el futuro pues tendrá su reflejo también en el sistema Ecogan, ¿vale? Para que esos valores sean más ajustados a la realidad. Pero no podemos hacer una revisión, por ejemplo, anual del documento. Tiene que ser con cada 5 años y además estamos obligados a hacerlo así. Muy bien. Pues muchas gracias, David. No sé cómo lo ves. Ya estamos casi 10 minutos sobre el tiempo. No sé si nos hemos dejado algo pendiente o podemos ir cerrando. No, yo creo que viendo las preguntas del chat se han respondido prácticamente todas. Algunas son muy generales y quizás se abre un debate más amplio, pero en general yo creo que sí se ha tratado todo lo que se ha puesto encima de la mesa en este corto debate que hemos tenido. Algunas cosas ya se han descrito antes en las presentaciones. Yo sí quería, no sé si cerramos ya porque bueno, ya ha pasado bastante más tiempo del que teníamos previsto. Yo creo que al final se han hecho algunas reflexiones bastante interesantes desde el punto de vista de la complementariedad de los 3 pilares a los que hacía referencia Daniel Vapor en cuanto al sector, la administración y el sector académico. Yo creo que, bueno, y prueba de ello también es un poco esta sesión que estamos teniendo hoy en cuanto a que el sector pueda proveer de datos que sean realmente representativos de la realidad en las granjas, que la administración pues, siga trabajando en la línea que lo ha hecho en cuanto a la elaboración y la mejora de los documentos zootécnicos, que sin duda es un avance imprescindible para que el inventario refleje la realidad y que los datos de actividad sean los más fidedignos posibles. Y ahí el link, el nexo de unión con Ecogan, por ejemplo, pues está claro y yo creo que abre un escenario bastante esperanzador. Y yo creo que la última cuestión que se ha comentado en cuanto al binomio en la cuantificación, en cuanto a la importancia no solo para efectos de inventario y de cumplir con la normativa, sino también de propia certificación y dar un valor añadido, yo creo que es el sector, ahí también tiene un campo de trabajo importante porque, como decía Ignasi, no se trata solo de cumplir la norma y que no sobrepasemos los techos, sino que, bueno, pues que aquellas empresas o aquellas partes del sector que vean una línea de trabajo como una ventaja competitiva, su mejora en cuanto a rendimiento medioambiental, yo creo que también tiene que explotarlo. Así que yo creo que todo lo que se ha comentado así en el debate, en las últimas intervenciones, yo creo que cierra bastante bien o propone muy bien lo que planteamos al principio de la sesión, ¿no? Hacia dónde caminamos en el sector. Bien. Pues si os parece, vamos cerrando. Yo quiero dar las gracias en especial al Clúster Nacional de Productores de Ganado Porcino y Masport, que nos ayuda mucho a organizar el evento y a darle difusión. Alba García no se ha podido conectar, pero bueno, la verdad es que han tenido un papel importante tanto el propio clúster como las empresas que participan en este clúster, algunas de las cuales han estado presentando sus resultados hoy. Yo creo que hemos tenido una jornada muy interesante, como dice David, hemos puesto de manifiesto esa necesidad de trabajar entre empresa, administración y universidad, desde las redes que movemos nosotros de los centros de investigación, pues
estamos evidentemente a disposición para poder contribuir en lo que sea necesario. Respecto a esta jornada, está siendo grabada, entonces a los asistentes os pasaremos un enlace donde podéis encontrar las grabaciones y el acceso a los distintos ponentes por si tenéis alguna duda adicional. Pues sin más, yo quiero agradecer muchísimo a los, creo que son 10 ponentes que hemos tenido hoy, más a los representantes de los Ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y por supuesto a los, creo que han sido unos 150 participantes que nos habéis seguido. Eso muestra un poco el interés de estos temas y nada más, os deseo que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.